Edifiquemos, constructores de vidas, constructores de generaciones, constructores de reino. Con los pastores Manuel y Oneida. Qué bendición hoy el poder compartir juntos la palabra de Dios. Hoy reflexionaremos en el pasaje de la Escritura del Evangelio de Juan 15. Le recomendamos tener una Biblia, un cuaderno, lápiz para las anotaciones sobre este estudio de hoy. Hoy continuaremos compartiendo en el Evangelio de Juan capítulo 15 sobre una conexión verdadera. Dios es el especialista en relaciones. No se puede establecer nada con Él ni entre nosotros los seres humanos si no hay una relación. Para Jesús era indispensable establecer esa relación correcta, personal, permanente y profunda con sus discípulos. Estaba próximo a culminar el propósito, el llamado y el plan como hijo de Dios. Por eso Jesús hace una comparación que define cómo debía ser esa relación de sus discípulos con Él y con Dios Padre. De hecho, todo eso que Jesús les estaba diciendo en ese momento iba a ser un proceso, asimilarlo gradualmente en sus corazones y en sus mentes. Debían saber qué clase de relación Jesús y Dios Padre esperaban de ellos como discípulos. Lo mismo ocurre hoy con nosotros. Debemos definir nuestra relación con Dios en nuestro diario vivir, en el día a día, 24/7. Esto nos llevó anteriormente a hacernos una pregunta de reflexión o una pregunta retórica. ¿Qué clase de relación tenemos con Dios? Recordemos algunos puntos importantes, pastor. Ok, el término relación significa una situación, una conexión, vínculo, unión, una correspondencia mutua, un acuerdo. Nos enfocamos en el estudio anterior en el versículo 4. Compartimos sobre una permanencia, según el versículo 4, para que exista una relación o conexión, se necesitan por lo menos dos partes, dos personas. Si no, no existe tal relación o conexión. Jesús les dijo, permanezcan en mí. Al leer esta porción del versículo 4 al 10, pastor, de este capítulo 15, notará que la palabra permanecer aparece 10 veces en estos versículos. Esta repetición nos induce a pensar en lo relevante e importante que era para Jesús que sus discípulos asimilaran sin perder de vista la figura que está utilizando para graficarlo, la relación o conexión que debía entretejerse entre ellos. Jesús es la vid, la raíz, el tronco. Los discípulos son los pámpanos, las ramas. ¿Qué nos dice Juan 15:4? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Notamos que la palabra permanecer es clave. Ya dijimos, aparece 10 veces del versículo 4 al 10. ¿Qué significa permanecer en este pasaje del Evangelio de Juan 15? El significado tanto en hebreo y griego de esta palabra permanecer es amplio. Está enfatizando el pensamiento de Jesús con respecto al pámpano, o discípulo o discípula, o hijo o hija de Dios, el cual nos indica que permanecer en todas sus connotaciones se refiere a una permanencia en Jesús, la vid verdadera. Esta permanencia debía ser evidente en el desarrollo de la vida de los pámpanos discípulos, según las diferentes connotaciones del significado permanecer. Pastor, hagamos un recordatorio de esto. Ok, número 1, el discípulo ha sido trasladado de posición y debe decidir quedarse ahí, porque es una extensión de Jesús. Número 2, el discípulo es una nueva criatura, tiene una nueva esencia o naturaleza, tiene los genes de Dios, el ADN de Dios. Número 3, Jesús no vino para ser alguien transitorio o fugaz,
en la vida de sus discípulos, a convertirse en una experiencia espiritual, emocional, en un momento de vulnerabilidad humana. No, Jesús vino para quedarse en sus discípulos. Número 4, el pámpano, discípulo o discípula, le pertenece a Jesús, no al mundo. El pámpano, discípulo o discípula, es propiedad de Dios. Número 5, el discípulo o discípula afirma, establece, estructura su vida en la voluntad de Dios, no en el sistema de este mundo. Número 6, el discípulo o discípula debe desarrollar una mentalidad determinante. Aquí me quedo con Jesús, estoy en el camino, no hay retorno, no vuelvo atrás. Número 7, el discípulo o discípula debe decidir cambiar totalmente su vida. Lo que sea necesario, de adentro hacia afuera, traer un orden su vida y estructurarla de acuerdo a la voluntad de Jesús, la vid verdadera y el Padre el labrador. Número 8, el pámpano o discípulo o discípula deben desarrollar una dependencia de Jesús, la vid verdadera y el Padre el labrador. Número 9, el pámpano, discípulo o discípula, no está aquí en este mundo para estar entretenido en las cosas de este mundo, sino para servir según el plan diseñado por su Señor, Jesús, la vid verdadera. También, número 10, el pámpano, discípulo o discípula, debe mantener y desarrollarse en su esencia original y no convertirse en un pámpano, discípulo o discípula, híbrido o genérico. Y número 11, todo pámpano, discípulo o discípula necesita el proceso de ser restaurado, edificado y ministrado por Jesús, la vid verdadera, y el Padre el labrador. ¿Qué verdades más profundas las que podemos aprender acerca de todas estas connotaciones de la palabra permanecer? Partiendo de ahí, pastor, hoy continuaremos estudiando en el Evangelio de Juan 15. Recordemos, Dios espera establecer con sus hijos, sus discípulos, una relación verdadera, la cual debe ser correcta, personal, permanente y profunda. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hoy nos vamos a enfocar en Juan 15, del versículo 4 al 5. La permanencia es mutua. Jesús en el pámpano discípulo, discípula, y el pámpano discípulo, discípula en Jesús. Eso lo hace una relación correspondida, profunda, íntima, no superficial. Permanencia equivale a pertenencia. Esa pertenencia agrega o produce ese sentido de pertenencia que es consecuente e indispensable en toda relación íntima, profunda y significativa. Estamos unidos a la vid o tronco o raíz que es Jesús, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, completa e integralmente. No solo una parte del pámpano discípulo, discípula, sino en su totalidad. El pámpano discípulo, discípula, le pertenece totalmente a la vid, en espíritu, alma y cuerpo. Y la vid le pertenece al pámpano, es una pertenencia mutua. Si somos discípulos, discípulas, le pertenecemos totalmente a Jesús y Él a nosotros. Es una permanencia y pertenencia mutua.
¿Qué nos dice Juan 15:4, pastor? Nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Por qué es entonces indispensable, pastor, esta permanencia en esta relación entre la raíz y el pámpano? Porque ya fue diseñado de esta forma y no se puede y no se debe cambiar. Esa permanencia tiene sus consecuencias o resultados o efectos. Es requisito la permanencia para llevar fruto, porque el pámpano, discípulo o discípula, no puede llevar fruto por sí mismo o sí misma, independientemente de la vid, raíz o tronco. El pámpano, discípulo o discípula, depende totalmente de la vid verdadera para ser fructífero. Entonces, ¿qué significa llevar fruto? Llevar en griego y en hebreo significa producir, favorecer, elevar, engrandecer, entonar, exaltar. Esta palabra llevar gramaticalmente es un verbo. Entonces implica acción o intervención de la vid verdadera en el pámpano discípulo-discípula al permanecer. La vid no está pasivamente, sino activamente, nutriendo al pámpano discípulo-discípula, como ya estudiamos ampliamente ese significado de ese permanecer. Eso será evidente, porque entonces en el pámpano discípulo-discípula se producirá fruto, le traerá beneficios que le favorecerá al pámpano discípulo-discípula, a la vid verdadera y también al Padre Labrador. Los enaltecerá, distinguirá, engrandecerá, entonará, exaltará. La permanencia del pámpano discípulo-discípula es activa, productiva, traerá beneficios que lo distinguirá, engrandecerá, exaltará, afinará, lo mejorará. Lo traerá al diseño original de Dios, al yo original creado por Dios, el Padre Labrador. Entonces, el permanecer lo llevará y lo hará producir. ¿Y qué es lo que va a producir entonces? Va a producir fruto. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es fruto? Fruto es la expresión visible del poder que obra interna e insensiblemente, siendo el carácter, fruto, evidencia del carácter, del poder que lo produce. Mateo 7, del 16 al 18, nos dice así. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así como las expresiones visibles de la carne son la obra de la carne, de la misma manera el poder invisible del Espíritu Santo en aquellos que están en unión vital con Jesús produce el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto o carácter revela qué naturaleza y qué poder gobierna, actúa, controla internamente la vida del pámpano, discípulo o discípula. Aquí, pastor, es importante notar que la forma singular dice el fruto. Es sugerente de que en ellos produce la unidad del carácter del Señor. Hay una producción de las nueve manifestaciones o características indivisibles del fruto del Espíritu Santo en el interior del pámpano discípulo-discípula. Recordemos que el pámpano discípulo como rama permanece, se nutre de la vid o raíz o tronco, de esa vid verdadera que es Jesús, el cual se ha
nos ha concedido una nueva naturaleza, una nueva esencia, y también tiene el cuidado del Padre Labrador. Este fruto indivisible, que no se puede dividir o separar de ninguna de sus 9 manifestaciones, se producirá si hay ciertas condiciones adecuadas. ¿Cuáles son esas condiciones, pastor? Fuera del pámpano, discípulo o discípula, la intervención del Padre Labrador. Y dentro del pámpano, discípulo o discípula, la intervención de la vid verdadera. Es un hecho que el pámpano, discípulo o discípula, llevará fruto, se producirá el carácter de la vid verdadera en el pámpano. Sus actitudes, sus palabras, sus acciones serán de acuerdo a ese carácter de Dios en él, esa semilla o ADN de la vid verdadera. La palabra fruto también significa sementera. Y cuando hablamos de sementera, estamos hablando de esa acción o actividad de sembrar algo en un terreno preparado para ello. Es terreno de cultivo sembrado. El pámpano discípulo, discípula está siendo trabajado. Es una sementera preparada por dentro y por fuera, por la intervención del Padre Labrador y Jesús, la vid verdadera. La permanencia del pámpano discípulo en Jesús, la vid verdadera, más el cuidado del Padre Labrador, producirá el carácter de Dios en las actitudes, palabras, acciones del pámpano discípulo, discípula, porque tiene la semilla, el ADN de la vid verdadera. Si el fruto es carácter, entonces ¿cómo definimos carácter? Porque fruto equivale a carácter. ¿Qué es carácter, pastor? Si fruto equivale a carácter, entonces el carácter podemos definirlo de esta manera. Es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una persona o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de las demás. Es un distintivo o impresión. Es la manera en la que una persona reacciona habitualmente frente a una situación. Es la forma de expresar esta manera de reaccionar. Es el conjunto de valores morales, éticos, espirituales que gobiernan la vida de una persona. El carácter es uno de los 2 componentes de la personalidad de cada persona. Todos tenemos carácter bueno o malo. El carácter también es importante anotar aquí, es adquirido e inicia a partir de nuestro nacimiento físico o natural. En ello intervienen o influyen en el carácter la herencia genética, el medio ambiente, la familia, la escuela, la religión, la cultura, el entorno social. Todo eso nutre, perfila y consolida el carácter de una persona. El carácter es lo que distingue a una persona de otra. Carácter es quien tú eres. Leemos en Juan 15:5 y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué, pastor, es importante permanecer? ¿Por qué Jesús insiste tanto en este punto en su relación con los pámpanos discípulos, discípulas? Ahora, porque permanecer es requisito para llevar mucho fruto. Aquí el escritor añade un adverbio de cantidad, mucho, y dice llevar mucho fruto. El Padre Labrador y la vid verdadera están esperando que nosotros, sus hijos, sus pámpanos, discípulos, discípulas, seamos muy productivos, no escasos en nuestro carácter cristiano, que abunde en cada etapa y momento que nos toca vivir, que estemos en el proceso de llegar a la altura del varón perfecto que es en Cristo, nuestro Salvador,
nuestro Mesías. La medida a alcanzar es en carácter el modelo a seguir del pámpano discípulo o discípula, no es el de un líder X o Y, no. La medida a alcanzar y el modelo a seguir es Jesús, la vid verdadera. Es quien se nutre día a día, 24/7, el pámpano discípulo o discípula, para tener el carácter espiritual santo que requiere o debe tener. Esto indica que entre más tiempo ha pasado desde el día en que nacimos de nuevo en Cristo Jesús, que pasamos a ser criatura de Dios, a ser hijos de Dios, el carácter de Jesús se ha añejado entre nosotros, mas hemos madurado en Él. No parecemos más a la vid verdadera, nos parecemos más a la vid. Debe ser menos de nosotros y más de Jesús. Nuestra relación con el Padre Labrador y Jesús, la vid verdadera, no es de una época, no es de una temporada en nuestra vida cristiana, ni algo opcional, es permanente. ¿Qué tanto soy como Jesús en ser y en hacer? Permanencia es menos de mí y más de Jesús, la vid verdadera. Esto es tan importante. Permanencia es menos de mí y más de Jesús, la vid verdadera. ¿Qué nos dice Juan 15:2? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí Jesús nos habla de la necesidad del proceso de limpieza o de poda, el cual es indispensable en la vida del pámpano discípulo-discípula. Esto implica cortar lo que sea necesario. Es una acción radical por parte del Padre Labrador, quien decide e indica qué cortar o qué no cortar. No es el pámpano discípulo quien decide o quien indica. El pámpano discípulo debe estar de acuerdo con el Padre Labrador y dispuesto diligentemente a obedecer lo que se le esté indicando, ya sea apartarse o separarse radicalmente de hábitos, costumbres o conductas que no deben estar en su estilo de vida. El fruto o carácter del pámpano es santo, pastor, porque la vid verdadera es santa. Cuando ese fruto proviene de la vid verdadera, ese fruto es santo. Fruto o carácter es la santidad de Dios en el pámpano, discípulo, discípula, expresada en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Leamos qué nos dice Primera de Pedro 1, del 14 al 16, pastor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Este pasaje, pastor, que el apóstol Pedro está compartiendo con los discípulos en el año 65 después de Cristo, los cuales estaban ubicados en la región norte y oriental de la península del Asia Menor, que actualmente es Turquía, es referencia a un pasaje del Antiguo Testamento en Levítico 19. Este pasaje de Levítico, capítulo 19, se refiere constantemente a situaciones de la vida cotidiana, de la vida diaria, las relaciones familiares, la administración de los bienes, ocupación o medio de trabajo o productividad, el pago de salario a sus trabajadores o subalternos, la honestidad, la justicia en el trato con el prójimo, la forma de hacer negocios y de obtener ganancias. La santidad de Dios en cada pámpano discípulo
debe ser práctica, más allá de un concepto o un sentir interno. Debe estar ligada y reflejada en su estilo de vida, en su diario vivir, en cada escenario de su vida. La santidad de Dios en el pámpano discípulo, discípula, será evidente para aquellos que lo rodean. Qué importante, Levíticos 19. ¿Qué nos dice en el versículo 1 al 2? Levíticos 19, 1 y 2 dice: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, el Señor su Dios. Les dice: sean santos. La palabra en el original santos es kiddush en hebreo. Significa conectarse. Apártense para conectarse, para formar una relación particular con exclusividad y permanencia. La palabra santidad en el Antiguo Testamento entonces es conexión. Lo que nos conecta con Dios es la santidad, que Él mismo está produciendo en nosotros, sus pámpanos, discípulos, discípulas. De esa misma conexión que Dios le dice a Moisés para que le diga a su pueblo recién salido de la esclavitud de Egipto, es de lo que le habla Jesús, la vid verdadera, a sus pámpanos, discípulos, discípulas, y el apóstol Pedro con los pámpanos, discípulos, discípulas de su época. El mensaje de Dios no ha cambiado. Santidad es conexión con Dios. Conexión equivale a santidad. Entonces, hagámonos esta pregunta de autoanálisis. ¿Qué tan conectado, conectada, o qué tan desconectado o desconectada estoy de la vid verdadera? Si soy pámpano, discípulo, discípula. En todo pámpano, discípulo, discípula, hay doble naturaleza. Una pecaminosa, heredada por toda criatura de Dios, ser humano, por los padres de la humanidad, Adán y Eva. Desde el momento de ser engendrados y concebidos en el vientre de nuestra madre. Pero también está la naturaleza de Dios producida y engendrada y concebida en nuestro espíritu el día que decidimos creer en Jesús y recibirle en nuestro corazón como Salvador y Señor. Juan 15:2 nos dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, esta palabra que está diciendo en Juan 15:2 nos está indicando que es un proceso que debe repetirse las veces que sea necesario en la vida del pámpano discípulo, discípula, pastor. Por eso nuestro Padre, el labrador, a través del Espíritu Santo, nos mantendrá en ese proceso de limpieza para que llevemos más y mucho fruto, más y mucho carácter santo, el carácter de Dios. Es una limpieza interna que afecta lo externo. De adentro hacia afuera es una limpieza que abarca todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No solamente una parte del pámpano, discípulo, discípula, ya que le pertenecemos completamente a Jesús, la vid verdadera y el Padre como labrador. Para el Padre labrador, la vid verdadera, los pámpanos, discípulos, discípulas, somos importantes. Están interesados en nuestro espíritu, alma y cuerpo porque le pertenecen totalmente. El pámpano discípulo, discípula, está en el proceso indispensable de limpieza, el cual debe repetirse de adentro hacia afuera las veces que sea necesario para afinar su carácter. Por eso decimos que Dios espera establecer con sus hijos, sus discípulos, una relación verdadera, la cual debe ser correcta, personal, permanente y profunda. Te invito a que ores con nosotros en este momento. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Que pueda, que mi espíritu entienda que te pertenezco, Señor. Que mi espíritu sepa que debo de permanecer también en ti, Señor.
que también mi espíritu, Señor, sea susceptible y que entienda que santidad es conexión y que la única forma de conectarme contigo es a través de la santidad. Padre, ayúdame, Señor, a pertenecer, a permanecer y a estar conectado íntimamente contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado al final del programa de hoy. Dios mediante, seguiremos compartiendo en otra edición del programa Edifiquemos. Que el Señor te bendiga y te guarde, que tenga de ti misericordia y haga resplandecer su rostro en ti y su nombre esté sobre ti. Amén. Dios te ama, pero tus pecados te han separado de Él. Pero eso no importa, pues Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y por medio de la oración lo puedes recibir en tu corazón como tu Salvador y Señor. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo hoy? Dios, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz y perdonarme. Jesús, yo creo en ti y te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias por amarme tanto. Amén. Conéctate con nosotros en Instagram, Facebook y YouTube como Igle Cuadra.